Buen día tengan todos los del Círculo Lovecraftiano. Realmente yo estoy recuperando esta cuestión de hacer videos porque realmente no estuve ahí cuando ustedes hicieron la fiesta y todo esto porque llovió. Afortunadamente en Halloween nos cayó algo de lluvia por Apodaca. Pero a final de cuentas yo debo mi propia opinión. En verdad me hubiera gustado haber estado ahí con ustedes, pero bueno, vamos directo a lo que sería el análisis del libro El Resplandor y las diferencias con la película. Y hay que dejar en claro que las dos me gustan y me encantan, cada quien desde su propio lenguaje, o el lenguaje cinematográfico de Stanley Kubrick, obviamente, que se concentró más en la locura de Jack que en la parte literaria, que bueno, hay que considerar que Stephen King, no sé, creo que eran sus primeras novelas, no estoy segura, pero a final de cuentas los dos son libros que hablan muy bien de su época y pues, perdón, las dos son obras que hablan muy bien de su época y me gustaron. Entonces, pues vamos a ver unos puntos rápidamente para no irme por las ramas. El primero que no viene en la película, pero sí se desarrolla a lo largo del libro, que ayuda para que tenga atención, es la cuestión del avispero. Las avispas como unas perras, como unas desgraciadas que siempre están insistiendo en picotear y en armar. Realmente esto entiendo que lo hayan eliminado en la película porque probablemente lo hubiera hecho más lento. Sin embargo, la parte para compensar esta tensión que utilizó Kubrick fue pues precisamente el estar con escenas trepidantes, esta música, esta extrañeza, el llegar directo al punto. Entonces, Kubrick ahí decidió que para dar a entender su propia obra, un poco megalomaníaca, pero también bien lograda, fue precisamente eliminar esta parte del avispero. En el libro, obviamente, es importante porque ya habla de cómo Jack tuvo un antecedente infantil de mucho abuso de sus padres, aunque también muy afortunado, y él no se daba cuenta, pero esto también ya tiene que ver con cómo se refleja el momento histórico, el momento histórico de transición que se va desarrollando poco a poco y también cómo es que Jack tenía una preocupación por su hijo y por tratar de pues mejorar el entorno, que creo que es lo que todos querían en esa época de transición de los 60 a los 70. También hay que considerar que en todo el mundo había pues toda una polarización de puntos de vista y de, o sea, era precisamente las transformaciones históricas que se tienen que dar más adelante. Bueno, es así como yo veo esta metáfora del avispero. Los animales del jardín, bueno, ¿qué puedo decir? Stanley Kubrick decidió utilizar un laberinto que no se utilizó en el libro, no venía referenciado, y es que ahí realmente, y yo también lo comprendo desde el proceso de trasladar una idea que parecería ridícula a algo terrorífico. Yo rescato la gran habilidad de Stephen King para escribir porque yo sí me caía con esos pinches animales. Pero yo me acuerdo, no con la de Stephen King, pero sí me acuerdo que en los 90 hubo una versión de esta película de Resplandor en donde ponían a los animales con unos efectos muy de CGI, entonces creo que es algo que fallaría mucho para ponerlo o tratar de hacer ver como si fuera algo terrorífico. Pero dentro del libro funciona muy bien. O sea, cómo es que un animal se movía de otra forma y luego de otra, cómo es que al principio parece una pista falsa, pero luego siempre no es una pista falsa. Y esto pues ya tiene que ver con cómo utilizas este ambiente de terror que ya tiene que ver con todo lo que rodea de historia al hotel. Incluso esto yo también lo relaciono mucho con cómo lugares que son históricos muchas veces platican que antes de que se construyan tenían como que algo hostil en el ambiente y esto ya tiene que ver mucho con pensamiento mágico, de cómo es que hay ciertos lugares de bosque que se destruyen y aún así llegan, se construyen y
queda como que la maldad o la mala vibra de ese lugar. Esto me gustó mucho dentro del libro y entiendo que también lo hayan omitido en la película y aunque trataron de rescatarla en esta otra versión de la película de los noventas, no, todavía falta. Entonces, esto es solo algo que pudo haber logrado Stephen King dentro del libro El Resplandor, de su propio libro. Y bueno, pues es algo que sí me gustó mucho. En cambio, pues el uso del laberinto fue con lo que compensó Stanley Kubrick su visión. Bueno, lo siguiente sería Halloran. Pues en la película ponen a Halloran como sí es un negro, pero aquí lo ponen todo calvo e incluso lo ponen hasta poco, bueno, no sé, como que muy delicado muy anciano. Y se entiende, en el libro también lo ponen muy anciano. Bueno, sí dice que es una persona que tiene 50 años, ¿no? Pero la diferencia con el libro, o ahora sí, es ahí donde ya entra mi imaginación como lectora, es que yo me imaginaba un Halloran, pues para empezar, Stephen King lo describe como alguien muy sonriente y muy con un afro. O sea, ¿qué más cuestión de orgullo negro pueden tener que un afro? Y Stephen King siento que maneja muy bien a este personaje porque también hablando de esta situación de las transiciones históricas, Stephen King lo pone como el superviviente, mientras que en la película, esa es la parte megalomaníaca de la película, en la película Halloran es asesinado y realmente como que no importa lo que haya logrado, ¿no? En cambio, en el libro sí es un personaje importante que logra incluso que se haya una liberación con Jack, el papá de Danny, y aunque, bueno, es los que ya leímos el libro, pues ya sabemos que el personaje de Jack muere, pero yo siento que eso no, realmente no muere el personaje de Jack, o más bien sí lo hace, pero logra liberar como que la maldición del hotel, yo así lo siento. Y todo eso obviamente se logra mucho por la intervención de Halloran. Entonces, realmente aquí otra vez mejor para el libro. Stanley Kubrick como que tenía una visión muy limitada ahí, pero bueno, también era cuando precisamente todas estas pequeñas apariciones de los afroamericanos, de los negros y de tratar de darse un espacio que incluso dio pie a este tipo de movimientos dentro del cine que era pues cine para negros. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a final de cuentas, Halloran me gustó mucho como personaje dentro del libro. Y pues bueno, Stephen King como que lo explotó muy por encima solo para concentrarse en el terror, que bueno, que ya era, la película se concentra más en la locura de Jack, mientras que el libro se concentra más en el desarrollo de una próxima ruptura familiar o una amenaza. Entonces, aquí yo voy a desarrollar ahorita la parte de la familia, pero bueno, vamos más adelante. Eh, ok, bueno, el hombre perro, esto realmente creo que fue una escena. Yo primero vi la película antes de leer el libro, que bueno, gracias a los del círculo Lovecraftiano que me permitieron acercarlo y decir, es que tienes que leer esto para un análisis. A ver si nos volvemos a encontrar en otra reunión porque me gustó esa única dinámica en la que estuve. Pero bueno, llegando a todo esto, sí, de hecho, curiosamente, antes de empezar a leer el libro, yo ya había visto y me preguntaba, bueno, ¿y qué demonios hace ese perro ahí, no? Porque se ve muy extraño con sus nalguitas afuera y todo esto. Pero bueno, al final de cuentas sí habla que es un personaje, ¿cómo se llama? Que todo el mundo lo entretenían, era como el payaso homosexual que se ponía una máscara. Aquí yo no puedo quitarles puntos a, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente le agrego puntos a Stanley Kubrick por lograr esta escena perturbadora y también algo que proviene de este mismo terror de Stephen King. Nada más que yo lo siento como que, y perdón si lo menciono, como que siento que está muy estereotipado para las cuestiones de género. O sea, para las cuestiones de la homosexualidad, a menos que me quieran decir lo contrario, también está abierta a eso. Pero sí llama mucho la atención cómo es que dentro de la película sí lo ocupan como un elemento perturbador que nadie se explica, o sea, nada más es como que Wendy mira
esta escena de dos personas como que haciendo cosas extrañas, sexualmente hablando. Y en el libro, pues, bueno, que yo recuerde, Wendy nunca lo llega a ver, el único que lo llega a ver es Danny, entonces eso también tiene que ver como que con una amenaza, obviamente de otros tiempos, de otra época, o una ruptura del tiempo en el que Danny no sabe cómo asimilar lo que está viendo, y eso también está muy bien manejado en el libro de Stephen King, entonces eso también sí me gustó mucho. Mm, y es un personaje que llama mucho la atención. Ok, otro que se trata, bueno, otro tema muy por encima que se trata es el hombre luxado de Danny. La cuestión con Jack Torrance es que él le luxa el hombro, ¿no? Y está esta amenaza de divorcio, que se pueden separar o cualquier otra cosa. Y dicen que, bueno, Jack insiste en que ama a su hijo, pero o sea, siempre está cargando la culpa del hombro luxado y de que en cualquier momento pueden llegar a asesinarlos. Entonces, esto también se rescata como cuando en la película dice es que soñé que los estaba matando. En el libro sí se ve a detalle cómo entra en ese sueño, ¿no? Y cómo es que Jack también percibe las mismas cuestiones que Danny. Nada más que aquí Halloran hace la aclaración de cómo es que, bueno, él no esplende, él no esplende y no sabe qué es lo que está pasando. Las madres esplenden un poco. Ah, ok, o sea, todos podemos tener como que ese dichoso poder del resplandor, de acuerdo a como lo planteó Stephen King dentro del mundo fantástico terrorífico que hizo dentro del libro. Entonces eso también me llamaba mucho la atención. Pero a final de cuentas, Jack Torrance, a la hora que percibe todo esto, también es poseído por eso. Es cuando insisten en estas cuestiones de que el Jack ya no es Jack, sino que es el hotel hablando a través de Jack. Y bueno, todo esto relacionado a esta pequeña culpa, bueno, esta culpabilidad insistente de cómo es que Jack le luxó el hombro a Danny. Y pues ya para finalizar un poco como conclusión, porque estoy viendo que ya son 12 minutos de tema, pues los valores de familia. Siempre me habían hecho esta crítica, yo lo había escuchado por fuera de cómo es que ponen que, sí, Stephen King hablaba sobre los valores familiares y hay que, no sobre el progreso. Escuchaba muchas críticas muy mamonas por otros lados. Pero realmente yo lo veo como el momento de transición y de redefinición de la familia. Llama mucho la atención cómo es que sí está esta amenaza de divorcio, está esta situación de separación, de conflicto, está esta cuestión en donde si no vas a lograr algo con tu carrera, porque eso sí dicen que a Jack le va bien por un momento, le pagan un cheque y de repente ahí le dan un puesto como maestro y de repente por uno de sus arranques de ira, ya pierde todo, ¿no? O va perdiendo todo gradualmente y necesitan volver a tener trabajos ocasionales. Y bueno, como Wendy también tiene mucho, ¿cómo se llama? Estudió estas cuestiones de literatura, incluso es algo que todavía está muy en la actualidad, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿cómo es que la época histórica permite que los dos puedan tener cierta soltura para obtener un hijo? Y ese hijo, pues bueno, sale con estas habilidades de poder esplender, de poder proyectar estos pensamientos, pero también cómo es que sigue la preocupación de cómo ir avanzando y cómo ir logrando hacer del hogar en el mundo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando ocurre todo esto de el incendio del hotel, la liberación, todo el trayecto de Halloran para regresar, aquí es en donde yo le doy más importancia al libro. En la película como que Stanley Kubrick pues quería hacer esta locura y quería que todos se quedaran con una tensión muy gacha. Estas tensiones pues ya tenían que ver con las escenas de la anciana, ¿cómo se llama? La anciana ahogada. Eso sí está en el libro también. Nada más que Stanley Kubrick lo que hizo fue desordenar, bueno, cambiar el orden de las escenas para causar cierto impacto, impactos muy buenos. Pero a final de cuentas, otra cuestión que sí ayuda visualmente, que también estaba implícita en el libro, era lo de la sangre. Mientras que Danny veía en un cuarto pedazos de cerebro por alguna... Obviamente él no sabía que se trataban de mafias o cualquier otra cosa, pero que eran investigaciones que el propio Jack estaba haciendo. Pues a final de cuentas Stephen King dice, bueno, yo no voy a... Digo, perdón.
Stanley Kubrick decide poner una ola de sangre en vez de decir, ah, pues es que yo no voy a poner las cosas literales, esto es una interpretación a mi manera. Y entonces esa parte de la ola de sangre sí está muy bien proyectada para el mismo terror que estaba tratando de poner Stephen King. A pesar de que Stephen King, eso sí lo dejaba muy en claro, nunca le gustó la versión de Stanley Kubrick. Pero pues fue algo que precisamente permitió que se diera a conocer su libro. Y pues a final de cuentas esto es a grandes rasgos lo que me gustó de lo que me gustó del libro y lo que me gustó de las de la película, perdón. Y pues veo que tiene una dinámica de calificarlo. Yo calificaría a la película, pues yo siempre le he puesto un 9.5, el 10 va variando. Y pues al libro le pondría un 9. No puede llegar al 10 porque le faltan muchas cuestiones de... O sea, a final de cuentas se notaba que eran de los primeros libros de Stephen King en donde se emocionaba por dar muchos detalles y a veces tiene puntos flojos, pero no se detectan todo el tiempo. Entonces, a final de cuentas, pues esta fue mi... traté de ser breve, mi más o menos breve o mi análisis sobre las comparaciones entre los dos libros, así que yo nada más me voy a poner al tanto de cuáles van a ser los siguientes libros. Así que nos estamos viendo. Y ya saben, pues para esto les dejo este video. Hasta luego.